Su conversación era afable y agradable. Acomodábase a la inteligencia de las dos ancianas que pasaban la vida a su lado. Cuando reía, era su risa la de un escolar. La señora Magloire le llamaba siempre vuestra grandeza. Un día se levantó de un sillón y fue a la biblioteca en busca de un libro. Estaba éste en una de las estanterías más altas de la biblioteca, y como el obispo era de corta estatura, no pudo alcanzarlo. Señora Magloire, dijo, traedme una silla, porque mi grandeza no alcanza a esa estantería. La condesa de Lo, parienta lejana suya, rara vez dejaba escapar la ocasión de recordar en su presencia lo que ella llamaba las esperanzas de sus 3 hijos. Tenía varios ascendientes muy viejos, próximos a la muerte, de los cuales eran sus hijos los herederos. El más joven debía recibir de una tía más de 100.000 libras de renta. El segundo debía heredar el título de duque de su tío, y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador. El obispo escuchaba habitualmente en silencio estas candorosas y disculpables ilusiones maternas. Una vez, sin embargo, quedó más meditabundo que de costumbre, y en el instante que la condesa renovaba los detalles de todas sus futuras sucesiones y de sus esperanzas, el obispo la cortó con cierta impaciencia. «Dios mío, primo», dijo la condesa, «¿en qué estáis pensando?» «Pienso», contestó el obispo, «en un consejo magnífico, que es, creo, de San Agustín. Poned vuestra esperanza en aquella a quien nada sucede». En otra ocasión, al recibir la esquela de defunción de un hidalgo del país, donde se veían en una ancha página, además de las dignidades del difunto, los títulos feudales y nobiliarios de todos sus parientes. «¡Qué fuertes espaldas tiene la muerte!», exclamó. «¡Qué gran carga de títulos le hacen llevar alegremente y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad!». A veces hacía gala de una sátira suave. Durante una cuaresma llegó a Digne un cura joven, que predicó en la catedral. Fue muy elocuente, habló de la caridad, invitó a los ricos a socorrer a los pobres para evitar el infierno, que les pintó horrible, y para ganar el paraíso, que bosquejó adorable y encantador. Había en el auditorio un rico mercader, retirado de los negocios, un tanto usurero, llamado Gevorand, el cual había ganado 2 millones haciendo paños gruesos y sargas. El señor Gevorand no había dado jamás una limosna, pero desde este sermón se observó que daba todos los domingos 1/4 a los pobres y ancianas del atrio de la catedral. Eran 6 las que se debían repartir la caridad del mercader. Un día el obispo le vio dando su parca limosna y dijo a su hermana con singular sonrisa: «Ahí está el señor Gevorand que compra 1/4 de paraíso». Una vez pedía para los pobres, en una de las tertulias de la ciudad. Hallábase allí el marqués de Champtercier, viejo rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultrarrealista y ultravoltairiano. El obispo, al llegar a él, le cogió del brazo. «Señor marqués», le dijo, «es menester que me deis algo». El marqués se volvió y le replicó bruscamente: «Monseñor, yo tengo mis pobres». «Dádmelos», le contestó el obispo. Un día en la catedral predicó lo siguiente: «Queridos hermanos y amigos, hay en Francia 1.320.000 casas de campesinos que no tienen más que 3 huecos, 1.817.000 que solo tienen 2, la puerta y una ventana, y 346.000 cabañas que solo tienen la puerta.
esto a consecuencia de un impuesto titulado de puertas y ventanas. Imaginaros estas casucas habitadas por gente pobre, por mujeres ancianas, por niños, y pensad las enfermedades que sufrirán. ¡Ay! Dios dio el aire a los hombres, la ley se lo vende. No censuro la ley, pero bendigo a Dios. En el Iser, en el Var, en los dos Alpes, altos y bajos, los aldeanos carecen hasta de carretilla y tienen que transportar los abonos a cuestas. Carecen de velas y queman teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán. Así sucede en el país alto del Delfinado. Amasan pan para 6 meses y lo cuecen con boñiga seca de vaca. En invierno cortan este pan a hachazos y lo remojan 24 horas para poder comerlo. Hermanos míos, sed compasivos y ved cuánto padecen otros en derredor vuestro. Habiendo nacido en Provenza, conocía todos los dialectos del mediodía de Francia y los hablaba sin dificultad. Esto agradaba mucho a la gente y había contribuido bastante a ganarle las voluntades de la multitud. Encontrábase en la cabaña o en medio de la montaña como si estuviera en su casa. Sabía decir las cosas más sublimes con las palabras más vulgares y, hablando todas las lenguas, se introducía en todas las almas. Y era siempre el mismo para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo. No condenaba nada ni a nadie sin tener en cuenta las circunstancias. Solía decir: veamos cómo ha sucedido. Siendo un ex pecador, como se calificaba a sí mismo, sonriendo, no era riguroso, sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables. Su doctrina podría resumirse en estas palabras: el hombre tiene sobre sí la carne, que es a la vez su carga y su tentación. La lleva y cede a ella. Debe vigilarla, contenerla, reprimirla, mas si a pesar de sus esfuerzos cae, la falta así cometida es venial. Es una caída, pero caída sobre las rodillas, que puede acabar en oración. Cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto, decía: vaya, parece que es un gran crimen que todo el mundo comete. Mirad cómo los hipócritas asustados se apresuran a protestar. Era indulgente para con las mujeres y los pobres, sobre quienes cae con todo su peso la sociedad humana. Decía: las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes son faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. Añadía también: a los ignorantes enseñadles las cosas que podáis. La sociedad es culpable de no dar instrucción gratis. Ella es responsable de la oscuridad que con esto se produce. Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpable no es en realidad el que peca, sino el que no le disipa las tinieblas. Tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas. Sospecho que lo había tomado del Evangelio. Un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse. Un infeliz, por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía, carente de todo recurso, había acuñado moneda falsa. En aquella época se castigaba este delito con la pena de muerte. La mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre. Se la había detenido, pero no había pruebas contra ella. Solo ella podía acusar a su amante y perderle confesando. Negó, siguió la causa, se obstinó en negar. Al fiscal se le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante,
y, con fragmentos de cartas sabiamente combinados, consiguió persuadir a aquella desgraciada de que tenía una rival y de que aquel hombre no la amaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció a su amante, lo confesó todo y lo probó. Aquel hombre estaba perdido. Iba a ser juzgado en Aix con su cómplice. Se refería el hecho y todo el mundo se extasiaba ante la habilidad del fiscal. Poniendo en juego los celos, había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera, y se iba a hacer justicia, gracias al sentimiento de la venganza. El obispo oía todo esto en silencio. Cuando concluyó el relato, preguntó: ¿dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer? En el tribunal de la audiencia. Y replicó: ¿y dónde juzgarán al fiscal? Sucedió en Digne una aventura trágica. Un hombre fue condenado a muerte por asesinato. Era un desventurado, no completamente ignorante, no del todo falto de instrucción, que había sido titiritero en las ferias y memorialista. Aquella causa metió mucho ruido en la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución del reo, el capellán de la cárcel enfermó. Era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos. Se fue a buscar un cura, el cual parece que rehusó asistirle. Yo, dijo, nada tengo que ver con esa tarea, ni con ese saltimbanqui. También yo estoy enfermo, además que no es ese mi lugar. Se contó esta respuesta al obispo, que dijo: el señor cura tiene razón, ese puesto no es el suyo, es el mío. Inmediatamente fue a la cárcel, bajó al calabozo del saltimbanqui, le llamó por su nombre, le dio la mano y le habló. Pasó todo el día a su lado, olvidando el alimento y el sueño. Le dijo las mayores verdades, que son las más sencillas. Fue padre, hermano, amigo, obispo solo para bendecir. Le preparó, tranquilizándole y consolándole. Aquel hombre iba a morir desesperado. La muerte era para él un abismo. En pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba, retrocedía horrorizado. No era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente. Su sentencia, rápida y profunda sacudida, había, en cierto modo, roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida. Miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y sólo alcanzaba a ver tinieblas. El obispo le hizo ver una luz. Al día siguiente, cuando fueron a buscar al reo, el obispo estaba allí. Le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado, con su cruz episcopal al cuello, al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas. Subió con él a la carreta y con él también al cadalso. El reo, taciturno y abatido la víspera, estaba animado, pero contrito. Sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en Dios. El obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer, le dijo: aquel a quien el hombre mata, Dios le resucita. Aquel a quien sus hermanos repelen, lo acoge el Padre. Orad, creed, entrad en la vida. El Padre está allí. Cuando bajó del cadalso había algo en su mirada que hizo que el pueblo le abriese paso. No se sabía qué era más de admirar en él, si su palidez o su serenidad. Al volver a aquella humilde habitación, que él llamaba sonriendo su palacio, dijo a su hermana: acabo de oficiar de pontifical. Como las cosas más admirables son por lo general las menos comprendidas, no faltó gente que dijera que aquello era afectación, o bien que no fue más que una palabra de salón.
El pueblo, que nunca supone malicia en las acciones verdaderamente santas, quedó enternecido y admirado. Para el obispo la visita de la guillotina fue un golpe terrible, del cual tardó mucho tiempo en reponerse. En efecto, el patíbulo, cuando está ante nuestros ojos levantado, derecho, tiene algo que alucina. Se puede sentir cierta indiferencia hacia la pena de muerte, no pronunciarse ni en pro ni en contra, no decir que sí ni que no mientras no se ha visto una guillotina. Pero si se llega a ver una, la sacudida es violenta. Es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella. Los unos admiran, como de Maistre, los otros execran, como Beccaria. La guillotina es la concreción de la ley, se llama vindicta. No es indiferente ni os permite que lo seáis tampoco. Quien llega a verla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno de aquella cuchilla. El cadalso es una visión, no es un tablado ni una máquina, ni un mecanismo frío de madera, de hierro y de cuerdas. Parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa. Se diría que aquellos andamios ven, que aquella madera, aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad. En la horrible meditación en que aquella vista asume al alma, el patíbulo aparece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace. El patíbulo es el cómplice del verdugo. Devora, come carne, bebe sangre. Es una especie de monstruo fabricado por el juez y por el carpintero. Un espectro que parece vivir una especie de vida espantosa, hecha con todas las muertes que ha dado. La impresión fue horrible y profunda. Al siguiente día de la ejecución, y aún muchos días después, el obispo estuvo abatido. Habíase desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento, y el fantasma de la justicia social le asediaba. Él, que de ordinario recababa de todas sus acciones una satisfacción tan pura, parecía que se acusaba en esta, como si le causara pesar el haberla llevado a cabo. A intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos. He aquí uno que su hermana oyó una noche. No creía que esto fuese tan monstruoso. ¿Acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana? Solo a Dios pertenece la muerte. ¿Con qué derecho tocan los hombres a esa cosa desconocida? Con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo. Sin embargo, desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones. A cualquier hora se podía llamar a Monseñor Myriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos. No ignoraba que aquel era su mayor deber y su mayor tarea. Las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle, iba él mismo. Sabía sentarse y callar largas horas junto al hombre que había perdido a la mujer que amaba, o de la madre que había perdido a su hijo, y así como sabía el momento de callar, conocía también el instante en que debía hablar. ¡Oh, qué admirable consolador! No trataba de borrar el dolor con el olvido, sino de dignificarlo por la esperanza. Decía, cuidado con la manera con que recordáis a los muertos. No penséis en lo que se pudre. Mirad fijamente con atención y veréis la viva luz de vuestro amado difunto allá en el cielo.